Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, en un momento en el que vamos a analizar, gracias al coronavirus, cuáles han sido los principales errores de el gobierno de Rafael Correa y de Rafael Correa, el gobierno de Lenin Moreno en este momento crítico y lo que fue la alcaldía de Guayaquil de Jaime Nebot, para entender cómo se ha desempeñado la derecha ecuatoriana, en el caso de Guayaquil, que es el mejor ejemplo de su desempeño, cómo se ha desempeñado el socialismo del siglo XXI, que su mejor ejemplo es Rafael Correa en el caso de Ecuador, y cómo se ha desempeñado el neoliberalismo, especialmente con Lenin Moreno. Partiremos de un hecho concreto. Rafael Correa era, por primera vez en la historia de Ecuador, un hombre altamente calificado, con estudios, con PhD, con estudios en las mejores universidades, con excelentes calificaciones, un profesor, un economista muy bien capacitado, no solamente en Bélgica, en Estados Unidos e inclusive en Guayaquil, sino que además una persona con mucha inteligencia, muchísima lucidez. Podía ser que era fosforito, era encendido, apasionado. ¿Cómo son los guayacas, no? Así es la gente de Guayaquil. Eufóricos, apasionados, alegres, siempre optimistas, invencibles. Contrario a la gente de Quito, nosotros somos pesimistas, chistosos, ellos son francos, nosotros somos hipócritas y cosas así, ¿no? Parte de dos culturas diferentes, la una cultura tropical, la otra una cultura católico-andina. Dos mundos completamente aparte, son dos formas de ver la vida, de dos polos opuestos, pero curiosamente complementarios. Por eso el mayor atractivo que tiene una muchacha de la sierra es por un costeño y el mayor atractivo que tiene un costeño es por una muchacha de la sierra. Cosas, los opuestos se atraen. Y así funcionamos, el yin y el yang, como se dice. Y así hemos construido un país. Pero el concepto con el cual Rafael Correa nos guió, que era el criterio de que los honestos somos más, fue un error. Porque en realidad desde su país, desde su alianza país, desde su partido, al cual yo por supuesto me pertenecí, después me desafilié cuando ya subió Lenín Moreno, puedo decir de haberlo conocido desde adentro al partido, puedo decir que el partido se convirtió en una guarida justamente de los deshonestos. No era cierto que los honestos eran más, que en el Ecuador los honestos éramos más. No, en el Ecuador los honestos realmente éramos menos. Y el problema entre un honesto y un deshonesto es que un deshonesto hace más daño que el beneficio que pueden hacer 100 honestos. Es decir, si usted tiene 100 personas muy honestas, junto, lo que ellas pueden hacer es mucho menos que lo que puede hacer un solo deshonesto. Y eso lo hemos visto. Un solo deshonesto, Lenín Moreno, bastó para que esto se venga abajo. Y con él
la mayor parte de los asambleístas de Alianza País, que es el partido que más asambleístas tuvo en la Asamblea Nacional, traicionen a Rafael Correa. Esto es la prueba contundente de que estaba equivocado. No era cierto que los honestos somos más. Que en Ecuador había que pasar por otro criterio. Piensa mal y acertarás. Había que pensar que en Ecuador los honestos son como el oro. Hay que buscarlos debajo de la tierra. Y los deshonestos son como las piedritas en el camino. Están por donde quiera. Y ese es el gran problema, porque nosotros heredamos una cultura de deshonestos. La Iglesia Católica con la que nosotros crecimos nunca fue honesta. Los terratenientes que nos gobernaron nunca fueron honestos. Los gobernantes, estamos hablando de 180 y 118 gobernantes en apenas 188 años de historia, 190 años de historia, han sido la gran mayoría unos bandidos. Otro de los criterios con los que estuvo equivocado Rafael Correa fue el pensar que se había terminado la famosa noche neoliberal, que el neoliberalismo no iba a volver nunca más. Y ese momento, cuando cantó Gloria, Victoria antes de Gloria, y bajó la guardia, fue precisamente el momento en el que le llegó el golpe que ahora lo tiene en las circunstancias que nos tiene a él y nos tiene a todo el país, porque estamos todos con el agua al cuello. Así pues, lo más extraordinario fue que nos logró levantar el ánimo, convertir a los ecuatorianos en gente capaz de trabajar 3 jornadas diarias, de mañana, mediodía y noche, y construir carreteras, hacer infraestructura extraordinaria, trabajar, ser optimistas, ser entusiastas, tener ilusiones. Nuestros muchachos se prepararon y se fueron a las 100 mejores universidades del mundo llenos de optimismo. Antes, para llegar a las 100 mejores universidades del mundo, usted tenía que tener mucha suerte, muchas virtudes o mucho dinero. Rafael Correa nos demostró que 20.000 ecuatorianos podían estar en las 100 mejores universidades del mundo. Nosotros, ¿cuándo habíamos pensado que un ecuatoriano podía estar en las 100 mejores universidades del mundo? Eso era para los quiquirimeados, los bien acomodados, los bien relacionados. Nadie pensaba que para entrar a una universidad de esas se podía entrar sin plata, sin amigos, sin palancas. Eso no. Nos devolvió, nos hizo sentir que podíamos ser diferentes, que podíamos ser honestos, que podíamos ser trabajadores, que podíamos ser inteligentes, que podíamos transformar la realidad. Y él era un ejemplo de lo que es un ecuatoriano, de lo que puede llegar a ser un ecuatoriano, un tipo que todo el mundo tenía para hablar bien de él. Extraordinario. Pero a él le sucede Lenín Moreno. Y Lenín Moreno es un tipo discapacitado que tiene la capacidad especial, que desarrolló una capacidad especial, la capacidad de engañar y mentir. Y esto es algo que hasta que él llega no se nos hace evidente. Hoy, cuando él es presidente,
Nos tenemos que preguntar si la primera cosa que se debe sancionar en una escuela, en un colegio y en una universidad es la mentira, el engaño, de tal manera que si el profesor miente, debe ser sancionado. Si el alumno miente y engaña, también, porque eso es lo más importante. Nos ha envenenado el alma y ha convertido a la mentira, al engaño. En política pública, ustedes ven las cifras del coronavirus, nadie le puede creer, ni la prensa nacional ni la prensa internacional. Hasta en eso tener que mentir. Pero tener que mentir hasta en eso. Tener que mentir a los ecuatorianos que no podemos saber ni quiénes se han muerto y quiénes no se han muerto. ¿Cuántos enfermos hay? Ya no podemos ni creer en eso. Es decir, nos ha costado muertos la mentira de Rafael Correa. Nos ha costado muertos. Nos ha enseñado que para tener y gobernar en este país no hay que ganar elecciones. No hay que gastar en el pueblo. No hay que hacer obras. No hay que favorecer. No. Hay que ser amigo de Donald Trump. Si Donald Trump te protege, tú estás a salvo y llegarás al final de tu gobierno, porque en este país el que manda no es Lenin Moreno. En este país el que manda es Donald Trump. Y Donald Trump dice, ese se queda o ese se va. Hoy, cuando hoy hemos estado viviendo el coronavirus, sale a decir, sí, vamos a cambiar ahora la fase 4. Y claro, papito Trump, mi amigo, compadre, mi yunta, mi uña, mi sucio, mi mugre, nos va a ayudar. Ya me ha ofrecido unos cuantos millones, ya me ha ofrecido respiradores, y no se preocupen, porque ya Donald Trump está de nuestro lado, y si Donald Trump está de nuestro lado, él es el hombre más poderoso del mundo, todos estamos salvados. Convirtió a los medios en algo en lo que ningún ecuatoriano puede creer. Nadie le cree a Teleamazonas, nadie le cree a Ecuavisa, nadie le cree al periódico El Comercio, nadie le cree a nada, a tal punto que en las manifestaciones por último les fueron a quemar a los medios de comunicación, a los periodistas les atacaron. Porque ya ellos venían a deformar, eran sicarios mediáticos, eran deformadores de la realidad. Y así el coronavirus ha sido la peor prueba que ha tenido él, Lenin Moreno. Y esta prueba no la ha podido pasar. Haber elegido mal un presidente y haber aguantado a un mal presidente le ha costado a Guayaquil miles y miles de muertos. El haber encubierto a Lenin Moreno durante las protestas de octubre le ha costado a Guayaquil el montón de cadáveres que ahora tiene. Hay cosas que la historia no las podrá borrar, y es cuántos muertos dejó el coronavirus y cuánta culpabilidad tuvo el presidente que heredó los mejores hospitales con certificación internacional, médicos becados en las 100 mejores universidades, la mejor red de 911 y de ambulancias y de sistema de ayuda urgente, de bomberos y de sistema de previsión de desastres, pero le pone al frente del comité de operaciones especiales del COE para emergencia, el comité de emergencias, a una persona que no sé, Alejandra Ocles, ¿qué diablo sabe de emergencias? ¿Por qué no le puso por lo menos a un médico epidemiólogo? ¿Cómo le va a poner a una persona que no sabe ni siquiera vestirse? ¿Cómo diablos pudo poner a una persona al frente
¿Cómo le puede poner a un novato que no sabe ni dónde van el anillo de matrimonio del secretario principal de la presidencia, Juan Sebastián Roldán? ¿Cómo le puede poner a una... Realmente yo la conocí y sé qué calidad humana tenía, porque ella salía y se reunía conmigo en el Cenecit cuando hacíamos las protestas de los forajidos. Y la conocí, sabía lo que hablaba, las babosadas que decían. Y ahí está, de ministra de gobierno. El único hombre preparado que tienen es Osvaldo Jarrín. Es uno de los militares más brillantes de América Latina, pero desgraciadamente él ha sido un empleado de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos. Él trabaja como instructor de la Secretaría de los Estados Unidos, del Ministerio de Relaciones de los Estados Unidos, para formar ministros de defensa en las colonias de los Estados Unidos, en los países del patio trasero. Y finalmente, ¿quién es Jaime Nebot? Jaime Nebot, como abogado, es un abogado que diablos sabe de su profesión. Ha sido alcalde 19 años. Dijo que Guayaquil era un modelo exitoso y se vanagloriaba y todo el mundo le aplaudía y decíamos, sí, Guayaquil es la ciudad, ahí está la prueba de que él ha sido un buen alcalde, ahí está la prueba de que ha sido un buen alcalde. Guayaquil, la ciudad, el puerto más desastroso en el coronavirus, más espectacular, la joda más grande imaginada, es motivo de atención de todos los medios del planeta. Los guayaquileños son seres realmente caídos en el purgatorio, viviendo en el purgatorio, por no decir en el infierno. Guayaquil es un infierno y ese es el modelo exitoso. Un tipo que lo único que tenía era relaciones. Primero con León Febres Cordero, luego con los banqueros, luego con los exportadores, con los ricachones. Él se convirtió en ricachón, nadie sabe cómo. Tiene 775 millones de dólares para 19 años de gobierno, quiere decir que ganaba cada mes 4 millones, es decir, ganaba 40 veces lo que gana el presidente de los Estados Unidos cada mes. Y este señor pretendió tapar la pobreza, que ahora ya salta por todos los poros gracias al coronavirus, de Guayaquil, con obras faraónicas, como el faraón. Su pueblo era una joda, había miles y miles de esclavos en la época de los faraones, pero las pirámides, pues oiga, y la opulencia y el oro, eso era Jaime Nebot. Y eso es lo que Guayaquil se merecía, porque dicen que los pueblos tienen los gobernantes que se merecen. Y la pregunta es que tan mala la educación en Guayaquil, es tan grande la pobreza. Son gente que les tienen lavado el mate con el Emelec y el Barcelona y con esas, lo que se llaman Chollywood, esas noticias, con esos programas de humor que son de humor feo. ¿Cómo diablos llegaron a tener una población que ahora despierta la lástima del planeta? El error de cómo elegimos el alcalde de Guayaquil, cómo pudimos llegar a tener un presidente que que es un dictador camuflado, pero es la forma, es el títere de Donald Trump. ¿Y cómo sucedió esto? Es lo que nosotros nos tiene en seco cuando el coronavirus nos está
apretando tras 50 días de agonía. Muchos días. Muchas gracias.